Cuéntanos un fracaso que fue doloroso, pero Sí. que de alguna manera dices, gracias a esto pude aprender esto. Creo que hay otro tema que es importante, es que no le tengo temor a que me rechacen, no le tengo temor al no. La mayoría de personas que no logra cosas extraordinarias o incluso se siente frustrada en su vida es porque no tiene la valentía de explorar nuevos horizontes. Aprender nuevos deportes o nuevas habilidades para mí me parece súper importante porque es como abordar nuevos retos de cierta forma. Porque yo creo que con los nuevos retos se abren nuevas oportunidades y eso aplica no solamente al deporte sino a mi vida personal. Yo creo que la mayoría de los emprendimientos fracasan es porque el emprendedor tira la toalla. A ver, yo creo que uno tiene que tomar riesgos y hay riesgos calculados y riesgos irresponsables, ¿cierto? Es muy diferente tirarte de un avión con paracaídas o sin paracaídas. Y yo creo que dependiendo en la etapa de tu vida, tienes que entender qué tanto riesgo puedes tomar. ¿Cómo se alcanza lo extraordinario? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Cómo se llega a lo más alto? ¿Es cuestión de suerte, genes o contactos? Viaja conmigo a la búsqueda de estas respuestas, preguntándole a aquellos que llegaron a lo más alto, a donde tú quieres llegar y se convirtieron en superlatinos. Superlatinos Podcast con Carlos Malatesta, siguiendo las huellas de lo extraordinario. Bienvenidas sean todas y todos a un nuevo episodio de Super Latinos Podcast, siguiendo las huellas de lo extraordinario. Y hoy en Super Latinos nos acompaña un latino que decidió no solamente crear empresas, sino cambiar la manera en que se mueve un continente. Bruno es fundador de Voltop, está enfocado en acelerar la transición a la movilidad eléctrica en Colombia y Latinoamérica. También es fundador de Mi Águila, un pionero en movilidad sostenible y uno de los líderes más influyentes del ecosistema tecnológico de América Latina. Desde su paso por Wall Street hasta su colaboración con Richard Branson en Venezuela 8 Live, su vida combina negocio, propósito y conciencia. Hoy vamos a descubrir con él qué es lo que impulsa a un empresario a poner su talento al servicio de algo más grande que sí mismo. Bruno, qué alegría estar contigo, te admiro mucho, me parece que eres un ser humano espectacular y es un honor tenerte aquí en Super Latino. Muchísimas gracias por la invitación y me encanta tenerte en Colombia. Estoy feliz de estar en Colombia, se come rico, la gente es simpática, el clima es hermoso. Y buen café. Y hay muy buen café. Y vamos a lanzarnos al agua directo al grano. Yo me digo, wow, estabas allí en Wall Street jugando a las grandes ligas y decides pasarte como de las finanzas puras a los negocios con propósito. ¿Cómo llegó ese cambio? ¿Por qué abandonas, sabes, como el jet set financiero y te vienes a trabajar negocios o empresas con impacto? Es una muy buena pregunta, Carlos. Yo empecé a trabajar en el mundo de finanzas a los 18 años con una banquera muy conocida de la época colombiana, barranquillera. Y tuve la oportunidad de estar de los 18 a los 26 años trabajando prácticamente 7 días a la semana y nunca tuve la oportunidad de cuestionarme por qué estaba haciendo esto. Y poco a poco en diferentes transacciones o en diferentes conversaciones con empresarios me di cuenta de que lo que me llamaba la atención no eran los números de las transacciones, sino las historias de atrás de las empresas. Y después de trabajar en Wall Street, tuve la oportunidad de trabajar con un empresario muy reconocido en el mundo que se llama Edgar Bronfman, que es el fundador de Endeavor. Sí. Es el chairman de Endeavor, perdón, que apoya emprendimientos de alto impacto en más de, creo que 25, 30 países, si no me falla la memoria. Una organización espectacular de desarrollo empresarial. Exacto. Con un poder de empuje enorme. Y él fue el que me empezó a pesar de que la razón de que empecé a trabajar con él era para trabajar en su family office, me puso a trabajar en un proyecto que se llama Global Thermostat, fundado por dos científicos muy importantes, incluso se acaba de morir uno de ellos, que se llama Peter Eisenberger, que creó el Instituto de la Tierra de Columbia University. Bueno, una eminencia científico, pero me di cuenta de que la verdadera transformación del mundo no estaba desde las finanzas, a pesar de que hay cosas que se pueden hacer increíble con los números, porque es muy importante tener los números claros, estaba en la creación de empresas
y realmente solucionar problemas reales de nuestra sociedad. Y ahí fue que después de muchas conversaciones con Peter, que falleció este año, y con Edgar Bronfman, mi jefe de la época, me di cuenta, y analizando un poco mi ADN familiar, que yo estaba rodeado de emprendedores y empresarios, y lo que me llamaba la atención era emprender y solucionar problemas, no ver un Excel o modelos financieros 24/7. Sin embargo, gracias a eso aprendí muchas cosas y he podido hacer también muchas de las cosas que he hecho en la empresa. Es gracias a ese conocimiento de los números, de las finanzas, de las relaciones, y creo que todo pasa por una razón, y ese paso era necesario para construir la historia que he construido hasta este momento. De los 18 a los 26, ¿no? Desde los 18 a los 26, más o menos, trabajé 27 años. O sea, 9 años en el mundo financiero puro. Sin un fin de semana libre. Bastante intenso, pero fue una oportunidad increíble también. Es interesante eso, ¿no? Dos cosas que me llaman la atención. Uno es que durante todo ese periodo de tiempo no te dedicaste a pensar y realmente qué es lo que querías, por qué estabas allí. Yo asumo, y quizás los que nos están escuchando se dicen, bueno, te ofrece una oportunidad, quizás tu entorno te decía, estás en un sitio increíble, sí. O sea, Wall Street, ¿no? Las grandes finanzas, sí. Y de alguna manera uno se deja llevar por esos, por los grandes nombres y por un entorno que te hace darte cuenta de la oportunidad que tienes. ¿Fue algo parecido así en tu caso? Totalmente. Pasaron muchas cosas, de las cuales ya te conté algunas anécdotas. Otra anécdota interesante es que en esos peldaños de construir una carrera en Wall Street, tú puedes empezar tuve la oportunidad de trabajar un verano en JP Morgan en toda la crisis financiera del 2008. Wow. Fui la primera generación de estudiantes de una universidad que se llama Baruch College, muy importante en Nueva York, pero no de las más respetadas o Ivy Leagues para entrar a los Goldman Sachs, los JP Morgans. Y después de 2 años trabajando con el departamento de honores, logramos romper esa barrera de poder entrar a que los estudiantes de Baruch fueran considerados en estas posiciones. Y fue todo ese caos de ver, el primer día que entré a trabajar en JP Morgan despidieron a mi jefe. Wow. Todos los días veías a personas siendo despedidas en esa época, en el 2008, en JP Morgan. Jamie Dimon, que era el CEO, que actualmente es el CEO de JP Morgan, era quizás la persona más relevante en el 2008 en el mundo de las finanzas, porque estaba orquestando parte de adquisiciones de otros bancos que estaban fracasando. Entonces fue una oportunidad muy grande, pero al ver las personas que estaban trabajando en ese momento en Wall Street, que estaban siendo únicamente motivadas por el dinero, al lado derecho estaba un físico nuclear, y yo le decía, ¿por qué estás trabajando acá? Tú deberías estar trabajando en la NASA o en el departamento de CERN en Europa. Me dijo, pues acá me estoy ganando $1 millón, $2 millones. Y yo dije, no puede ser la razón que uno persiga una carrera simplemente por el dinero. Y fue ciertas estas diferentes anécdotas e historias que me hicieron recapacitar, me hicieron pensar realmente cuál debería ser el rumbo de construir una historia con propósito, preguntándome cuál era el camino que yo quería construir en mi vida. Entonces ese fue otro aprendizaje muy importante que me hizo dar ese paso. ¿Sabe? Me encanta la frase del Dalai Lama, que dice, ojalá pudiera dar a todos todo lo que quieren material, sí, para que se den cuenta que no es eso lo que los va a hacer felices, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es algo que me pregunto todo el día. He tenido la oportunidad de interactuar con personas muy adineradas del mundo y personas con muy pocos recursos. Y algo que es consistente es que cuando tienen propósito, realmente hay felicidad en sus vidas. El dinero es un factor importante, por supuesto, hasta si tú no tienes cubiertas las necesidades básicas,
por supuesto que vas a tener problemas, pero una vez las necesidades básicas ya las tengas resueltas, pues la contribución marginal del dinero es mínima. Nada más nos podemos poner una camisa, un pantalón, unos zapatos, un carro, y ya empiezan, digamos, el uso del dinero de forma innecesaria que no te genera riqueza, te genera dolores de cabeza. Las personas que se empiezan a comprar cosas materiales que, si te das cuenta, no te agregan nada de felicidad, y son esas personas con propósito, conectadas, con una misión clara en su vida, las que les brillan los ojos. También tuve la oportunidad en una entrevista en Wall Street tener una conversación con una persona muy reconocida en el momento. Yo decía, pues si quiero trabajar 20 años más en Wall Street, ese sería el Bruno en 20 años. Y yo dije, no puede ser, yo no quiero ser ese tipo. Wow. ¿Por qué no quería ser él? Porque no estaba pagado. Seguro, no puedo decir, no puedo compartir su nombre, pero una familia con problemas, su esposa infeliz, hijos con problemas, bueno, una cantidad de temas que claramente seguro puede ser que él estaba apasionado por su trabajo, pero no era lo que yo quería construir en mi vida. Y no quiere decir que las personas que tienen propósito trabajan menos. Incluso las personas que tienen propósito pueden trabajar más, sí, pero realmente están conectadas con un propósito superior. Y ahí es donde tú encuentras la magia, la alegría, donde realmente tú ves esas personas total y las cosas que realmente terminan cambiando el mundo. Es como decir, si voy a trabajar este sábado y este domingo, si voy a estar lejos de mis hijos, de mi esposa, tiene que realmente merecer la pena. No puede ser por unos cuantos ceros más. Exacto, totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tiene que ser por algo. Y cuando hay ese propósito superior, te das cuenta que, en la mayoría de casos, ese mismo ecosistema familiar apoya ese propósito superior. Ya sea que sea atleta, científico, un hombre de negocios, un filántropo, un pastor, lo que sea. Pero cuando encuentras ese propósito superior y que no sea el dinero o una ambición o el ego, ahí es donde creo que se encuentra la magia. Y Bruno, yo conozco un poco de ti y me sorprende de manera impresionante, digamos, tu entorno y tus amigos, ¿no? O sea, te codeas con Richard Branson, has estado con Barack Obama, gente muy conocida y poderosa en el mundo, financieramente, políticamente. Creo que es la primera vez que voy a decir una grosería en este podcast. ¿Cómo rayos has logrado llegar a esas esferas, no? Y o sea, ¿cómo has navegado las aguas hasta estar rodeado de gente con tanta sabiduría, experiencia, vida, mundo? Es una buena pregunta. Yo no te tengo la fórmula secreta, pero algo que me doy cuenta y como que lo analizo en mi vida es que me encanta conversar con las personas, independientemente de quiénes son. Y esas mismas interacciones y estar abierto a explorar lo inexplorado me ha conectado y abierto portales que en retrospectiva yo diría, ¿cómo diablos yo llegué a esta persona? y cuando empiezas a abrir, como en un juego, ya sea que jugaste Mario Bros. O Legend, cualquier juego que como que vas logrando esos capítulos, esos hitos. Es como pasando de nivel, ¿no? Vas pasando de nivel, y cuando pasas de un nivel, pues ya no es tan anormal que te conecten con otra persona y empiezas a crear una red de contactos donde la dinámica es de aportar y no de pedir. Y yo creo que esa es la gran diferencia en mi vida, que donde muchas personas, Bruno, ¿y por qué no hiciste o le pediste dinero a esta persona? Es una persona muy millonaria. Porque, primero, es feo hacerlo de esa forma, y hay que construir relaciones antes de pedir cosas. Y pasa muchas veces que son las mismas personas las que me dicen, hey, Bruno, ¿tú qué es lo que haces?
¿por qué no te puedo ayudar? Y ahí es donde se abren oportunidades. Entonces, yo creo que es una conexión de estar abierto a explorar nuevos territorios también, nuevas aventuras, y estar en el momento correcto y estar dispuesto a decir sí. ¿A qué te refieres? Eso te lo Sí. agarro ahí Sí. en el aire. Te voy a Te dar un ejemplo. Pues tú y yo conocemos que tuviste la oportunidad de ir a la isla de Richard en el evento que hacemos Sí, con emprendedores. Momento Exacto. extraordinario. Entonces, ¿cómo conocí yo a Richard? Que seguro es una pregunta que hacen las personas. Me hacen la gala de Endeavor. Eso fue hace como 10, 12 años. La gala de Endeavor, todos los años es una gala de Endeavor en Nueva York con emprendedores. Y esa mañana había tenido una reunión con Edgar Bronfman. Yo me enteré que la gala era ese día. Y le dije, Edgar, tuvimos una reunión hoy y no me invitaste a la gala, molestándolo. Bromeando por correo. Y la asistente de Edgar me dice, Bruno, ¿cómo le dices eso a Edgar? La larga historia corta, Edgar me responde y me dice, Bruno, lo siento mucho, te voy a hacer una invitación especial, te vas a sentar en mi mesa. En esa gala lo manejado era Richard Branson, que le estaban dando el galardón, bueno, de empresario del año, y Richard se sentó estaba al lado mío, y ese es un ejemplo de que si yo no le envío ese correo a Edgar, nunca hubiera conocido a Richard. En esa conversación ni siquiera tenía interés. Yo sabía obviamente quién era Richard Branson, pero tenía una conversación normal, haciéndole preguntas como si fuera una persona común y corriente, hablando de Colombia, hablando de América Latina. Al final de esa gala se acerca su asistente Helen y me dice, Bruno, Richard quiere tu contacto, ¿me lo puedes dar? Y yo le doy mi correo. 2 meses después me llega un correo de la nada y me dice, Bruno, aterrizamos en 3 horas en Colombia, por casualidad estás en Bogotá. Yo le dije, por supuesto. Ceno esa noche con Richard Branson, me invita a una aventura de recorrer Italia en bicicleta, desde Zermatt en Suiza hasta el Monte Etna, que le dije que sí, a pesar de que nunca había montado en bicicleta. Después me volví un aficionado por la bicicleta. ¿Nunca habías montado en bici? Nunca había montado en bicicleta. Estaba empezando mi Águila y yo dije, esta es la oportunidad perfecta de promocionar mi Águila. Mandé a pintar la bicicleta con mi Águila. Bueno, el caso es que si tú conectas, digamos, esas anécdotas que te acabo de compartir, creo que encuentras patrones de estar abierto a explorar lo desconocido y tener conversaciones humanas con personas, y las personas, independientemente de su éxito, su fortuna, al final del caso son humanos. Entonces se conectan con estas historias, y ahí desarrollamos una amistad muy linda. Y eso es un ejemplo puntual, por ejemplo, con el caso de Richard Branson. Qué interesante eso, ¿no? Y quizás, bueno, en mi caso personal sé que es así, y quizás muchas personas que nos están escuchando sienten lo mismo. Es decir, sí, oye, estoy aquí, me voy a la mesa, tengo a Richard Branson sentado al lado y yo digo, oh, ¿y ahora qué hago? Estoy así como tieso, no sé qué. Y eso fue esa capacidad de conversar. Estaba pensando, esto es una alucinación mía, sí, ¿no? Es decir, claro, es que Bruno le gusta, nos dijo que le gustaba conversar, estaba interesado en las historias, sí, y conversar con todos, no con, sí, las personas, no hacia arriba o hacia abajo, sino con todos, y de alguna manera desarrollaste ese músculo de tener conversaciones con personas de manera natural, que en el momento que te tocó, pues, con una persona que puede ser intimidadora, o al menos lo es para mí, digamos que tenías ese músculo hecho. De acuerdo. ¿Tiene sentido esto o no? Tiene total sentido, y es ser natural en las conversaciones, porque lo que tiende a pasar es que cuando una persona se encuentra con una persona importante, se vuelve tensa y trata de vender algo, empaquetar algo en un tiempo limitado, y se nota forzoso. Y lo que termina pasando es que esas personas interactúan con muchas personas que tratan de hacer lo mismo. Claro. Entonces, ya sea un famoso, ya sea un empresario, pues tienen una barrera y una lectura a ese tipo de conversaciones, el famoso pitch. Entonces, este es el pitch, claro, a vender.
Sin embargo, no quiere decir de que, pues quizás si mi única interacción con Richard hubiera sido 30 segundos y mi interés hubiera sido muy puntual, quizás mi acercamiento hubiera sido distinto o quizás no tengo la oportunidad de conectar con él de esa forma. Y eso pasa en las conversaciones y por eso pues creo que tuve una ventaja en ese caso, es que tuve la oportunidad de conversar con él pues, más largo, con una conversación mucho más larga y no forzada en un elevador o una conversación de pasillo de 30 segundos, ¿no? Y a la misma vez me encanta lo que dices, ¿no? O sea, y nos lo dijiste antes. Lo que me interesa es construir una relación. Sí. Y humana. Es una relación humana. Cuéntame total. qué piensas, te pregunto las cosas, tu visión del mundo. Sí. Y quizás conectamos, quizás no conectamos, pero no vengo a venderte algo, a hacerte un pitch. Y Yo creo que creo que es en esas conversaciones es de aportar. Que las personas traen de extraer valor de las personas más exitosas. Y esas personas tienen un radar y un... como pedir, eso, quieres a ver qué te puedo sacar. En vez de dos personas, dos hombres, dos seres humanos conversando. Sí. Pero a la misma vez hay una osadía, ¿no? Ese email que le mandaste diciendo, oye, no me invitaste a la cena. Sí. Hay una osadía. ¿Y cómo encuentras ese equilibrio entre la osadía y tomar riesgos y ser valiente y a la vez, pues, tampoco llevarlo a intentar sacar cosas de la gente todo el tiempo? Creo que hay otro tema que es importante, es que no le tengo temor a que me rechacen, no le tengo temor al no. Ay, ahí te voy a agarrar otra vez. No le tengo temor al no. Y la gente tiene temor a fracasar, ya sea en una interacción, en un favor. Y parte del ejercicio de la vida es, creo que debo tener, si uno tuviera alguien que lo hubiera seguido el resto de su vida, más fracasos y nos que éxitos y sís. Y en los nos uno aprende la resiliencia y saber de que hay una gran posibilidad de que te digan no, pero qué tal que te digan sí. Y no necesitas tanto sí al final, ¿no? Sí. No. Y creo que eso aplica en los deportes. Si tú escuchas a los grandes deportistas del mundo, tenistas, golfistas, todos dicen, necesitaba ganar incluso el 51% de mis puntos. No es el 90% de los puntos. Sí. Entonces, es saber cuándo hacer los puntos, ser consistente. Y en estas historias yo creo que es muy importante, por supuesto, ser respetuoso, pero no tenerle miedo a que te digan que no. Y eso es justo de lo que te quería capturar. Dices, no hay que tenerle miedo al no, pero ¿naciste sin miedo al no? ¿O es como un músculo que construiste? ¿Cómo hace alguien que tiene miedo al rechazo? Primero, entender que si alguien te sigue, te han hecho el reportaje de tu vida y ha contado los no y los sí, se da cuenta que hay muchísimos más no que sí, y que el hecho de que haya muchos más no que sí, no importa, no es un obstáculo para los logros. Eso ya es un factor importante, ¿no? Sí. Pero eso lo construiste, naciste con eso. ¿Cómo tuviste esa facilidad a... Decir que nací con ello no te sabría decir, pero definitivamente creo que es una habilidad que se construye. Y hay algo en mi personalidad que es aventurera, no es adversa al riesgo. El tema también de los deportes, de la aventura, de las interacciones con personas de diferentes edades, mayores, menores. Siempre me ha gustado moverme en diferentes grupos socioeconómicos, de edades. Y yo creo que esas mismas interacciones es lo que me ha permitido construir, digamos, creo que es una habilidad, podría decir que es una habilidad, y un músculo que se desarrolla como cualquier cosa, en la práctica, en la oratoria. Sí, siempre he estado, incluso me encanta que me digan que no, en ciertos casos, no le tengo miedo a eso. ¿Te encanta? ¿Por qué te encanta? No, porque si tú tienes muchos sís, quiere decir que no estás tomando riesgos.
si tú tienes muchos sís, no estás tomando riesgos. E incluso hay alguien que tú conociste, creo que de Ecuador, que si no te tiemblan en las piernas, el reto no es lo suficiente grande. A Millán Millán Ludeña. Exacto. Si no te tiemblan las piernas, creo que esa es la frase icónica de él, si no te tiemblan las piernas, el reto no es lo suficiente grande. Y yo creo que eso es algo muy lindo de Millán, porque es muy cierto. La mayoría de personas que no logra cosas extraordinarias o incluso se siente frustrada en su vida es porque no tiene la valentía de explorar nuevos horizontes. Ya sea salir del país, ya sea renunciar a una carrera que no es realmente lo que te llena. Y hay algo muy importante que es muy cierto, es muy diferente tomar riesgos cuando estás en tu juventud que cuando ya tienes una familia, porque los riesgos que puedes tomar cuando ya tienes una familia ya son mucho más limitados. Tienes que ser más cuidadoso. Tienes que ser más cuidadoso, pues porque ya eres responsable por un ecosistema familiar y no puedes ser irresponsable. Y yo tuve la fortuna de tomar riesgos desde muy joven, empezando por irme de Colombia a los 17 años. La fortuna de tomar riesgos desde muy joven. Sí. ¿Fue una fortuna? ¿Te lo buscaste? O sea, sabes que siempre ando buscando como esa relación entre la suerte como algo que, pues, tuve suerte y ya, versus la suerte que es el resultado de una combinación que fue construida, quizás. Sí. No, yo creo que la suerte es un componente interesante, pero la suerte se incrementa si estás en las circunstancias adecuadas. Yo no hubiera logrado lo mismo si me hubiera quedado en el país, ¿no? Yo creo que ese punto de inflexión de salir del país, estar en Nueva York, donde te abre más oportunidades, estar rodeado de gente increíble, otras oportunidades, me abrió un portal totalmente distinto que si me hubiera quedado en Colombia, a pesar por ese amor infinito que tengo por mi país. Y estamos ahorita en Colombia, en la región, creando país, creando y construyendo nuestra propia historia acá, pero creo que ese salto de salir del país, creo que fue el riesgo más grande que yo siento que tomé, y siento un punto de inflexión. De ahí se abrieron una serie de oportunidades, que si me hubiera quedado acá, creo que mi historia hubiera sido distinta. Qué increíble sería eso, ¿no? Que todas las personas de un país, todos los jóvenes, tuvieran la oportunidad, o casi me digo la obligación, de tener que ir a vivir 1 o 2 años a otro país, exponerse a otra cultura, exponerse a otros tipos de mentalidades, la riqueza que luego traerían al país cuando vuelven, ¿no? La experiencia, los contactos, las visiones, cómo están haciendo las cosas ahí, cómo puedo integrarlo aquí. Y la gente piensa que se necesitan recursos para hacerlo. En mi caso no fue así. En mi caso fue una decisión, no diría que en contra de mi familia, pero en un momento no era tan celebrada, digámoslo de esa forma. Y yo fui autosuficiente. Tuve la fortuna de que en los primeros años me recibió un tío en Nueva York, me falleció hace unos años, que es como un segundo padre para mí, que fue un mentor increíble. Me dio unos cimientos muy importantes, pero no me dio, a pesar de que tenía los recursos para ayudarme económicamente, me dio fue más unas lecciones de vida súper importantes. Me ayudó a conseguir el primer trabajo como mesero, que me despidieron a las 2 semanas. Después, y no renunció y trató de ayudarme a encontrar mi camino. Y gracias a él se abrieron muchas otras oportunidades, pero no era un tema económico, que la gente dice, no, es que salir del país cuesta mucho. Obviamente necesitas por lo menos para montarte en un avión. Pero si te das cuenta, el sueño americano permite hacer eso. Y en mi caso, por lo menos, esa persistencia, esa consistencia, cuando llegué a los Estados Unidos, me abrieron muchas oportunidades, y de ahí se fueron alcanzando nuevas
nuevas oportunidades. Bueno, pero digamos que ese caso, ese evento en particular fue muy especial para mí. ¿Y te animas a compartir con nosotros esos valores, esas enseñanzas o algunas de las que te dejó tu tío? Sí. mi tío era una persona muy, muy trabajadora. Era director de una clínica en Nueva York de psiquiatría. Trabajaba para Mount Sinai. Le encantaba, súper conectado con ayudar al prójimo. Creó una fundación en Manizales. Creo que él fue la persona más influyente en mi vida con contribuir a temas sociales. Creo que todos los fines de semana me las pasaba en Nueva York, escuchaba todas levantando plata para fundaciones sin ánimo de lucro, organizaciones sin ánimo de lucro, y ayudar al prójimo más necesitado. Creo que es una lección súper importante del tío Coco, como le decimos de cariño. Número uno, el tema de la constancia, la disciplina. Me levantaba temprano a irme a la universidad. Yo me gané una beca en la universidad atlética donde nadaba y corría. Tenía que estar en la piscina a las 6 de la mañana. Después desde las 3 de la tarde trabajaba en un banco de una banquera muy conocida en América Latina, en Nueva York, que se llama Bewley McCausland, los sábados y los domingos. Y en vez de él decirme, uy, qué vida tan dura, me decía, wow, que estás aprendiendo muchísimo. Entonces creo que tener mentores y personas que realmente quieren lo mejor para ti fue algo lindísimo, y él jugó un rol vital en mi vida. Qué lindo eso, ¿no? Sí. Cuando una persona quiere lo mejor para ti, sí. No hay una agenda personal, No. Y quizás de ahí viene esa naturalidad con la que tú te relacionas con los demás, que dices, no tengo una agenda personal, lo que me interesa es conectar. Sí. Y cuéntame, porque ahora justamente quería conversar contigo sobre el tema del deporte, ¿no? Que tú has hecho millones de aventuras, eres un deportista extraordinario, y ahora nos cuentas que desde el principio ya estabas con la natación, ¿no? Tempranito en la piscina. ¿Qué importancia ha tenido el deporte en tu vida y cuáles son las aventuras deportivas que has hecho que te han marcado y por qué quizás? No, el deporte creo que es uno de los temas más importantes en mi vida desde una temprana edad. Me encantaba mis padres me metieron en todos los deportes. Yo tenía un gran problema que creo que todavía soy muy hiperactivo, pero me metieron en todos los deportes y en ajedrez, como para enfocarme en un tablero y no tener que consumir medicamentos. Yo creo que el deporte me formó la disciplina, que para ser bueno en el deporte tienes que ser constante. Te enseña de que no se logran goles de la noche a la mañana, sino que es el efecto compuesto de entrenar todos los días. A veces los entrenamientos son aburridos, pero ya también ese propósito superior, ¿por qué estás haciendo ese deporte? A veces encontraba deportes que no me llamaban la atención y me movía al próximo, hasta que encontré esos deportes que me encantan. Y hasta ahora incluso estoy aprendiendo nuevos deportes que nunca pensé que quería, que salir de la zona de confort por poder interactuar con personas que hacen esos deportes para poder tener conversaciones ricas e interesantes. Entonces yo creo que el deporte ha sido un habilitador de oportunidades para mí, desde tener la beca en la universidad hasta darme las aventuras de recorrer países en bicicleta, corriendo, nadando, bueno, todas las cosas que he hecho, y hasta hoy, todos los días, 7 días a la semana, hago deportes. 7 días a la semana. 7 días a la semana. ¿Cuánto tiempo al día, si puedo preguntar? Yo entreno aproximadamente unas 12 a 13 horas a la semana, más o menos. Ok. Distribuido los fines de semana, una concentración más significativa, entre 1 hora, hora y media diaria, pero los sábados y los domingos entrenamientos más largos que tienen que ver de bicicleta o correr una montaña. Entonces, que el sábado y el domingo no está esa agenda apretada de tener reuniones y me puedo desconectar 3 horas o 4 horas en una montaña o salir a montar en bicicleta. Entonces, los fines de semana es donde está la alta concentración de volumen, pero todos los días hago deporte. Siento que es necesario y es como un ritual mío para estar en paz y arrancar el día. ¿Y lo haces por la mañana entonces? Por las mañanas, antes de empezar el día? por las mañanas. Para mí es clave, es como...
termino de hacer deporte en la mañana y digo, ya estoy listo para abordar el día. A pesar de que puede ser un deporte agotador, todo lo contrario, eso es lo que me da una energía tremenda. Por las tardes trato de no hacer deporte especialmente porque me he dado cuenta que afecta el sueño y además la energía no es la misma, ya estoy desgastado mentalmente por las actividades del día a día, porque las mismas reuniones, el desgaste cognitivo, ya estás cansado. Entonces por las mañanas es el momento de hacer deporte en mi caso. Y hay algo que me llamó mucho la atención de lo que nos estás comentando. Empezaste en Nueva York con la piscina, ¿no? En natación, que es un deporte bastante solitario, ¿no? Pues bueno, siempre esas tertulias, yo hice natación también un poquito y hay muchas tertulias en el borde de la piscina, ¿no? Sí. Pero cuando nadas, estás tú con el agua y muchas veces haces muchas repeticiones y estás ahí en silencio contigo, ¿no? Sí. Y me llama mucho la atención, me interesa que esos deportes fueron evolucionando y como yendo al encuentro de otra de tus pasiones grandes, que es las relaciones humanas, las conversaciones con la gente. Entonces ahora estás trabajando deportes que te permiten hacer deporte y a la vez estar en contacto con producir esas conversaciones interesantes. Sí, porque tuve la oportunidad cuando era joven de jugar fútbol, baloncesto, y eran como deportes en equipo, pero la universidad y después de la universidad eran deportes individuales, que es la natación, atletismo principalmente, y la realidad es que en la universidad lo hacía, obviamente me encanta el deporte, pero lo hacía para mantener mi beca. Sí. Había que nadar y correr lo que fuera. Exacto, tenía que mantener unas calificaciones en la universidad y mantener unos tiempos en la natación y en el atletismo para que no pusiera en riesgo mi beca. Pero ya después, por ejemplo, ahora me encanta jugar tenis. Estaba aprendiendo a jugar golf, que era un deporte que digo, uy, qué deporte tan aburridor. Pero creo que en esta etapa de mi vida, ese tipo de deportes que no me desgastan cardiovascularmente y es un tema de concentración, de humildad, de pegarle la bola, un reto más. Y creo que también aprender nuevos deportes o nuevas habilidades para mí me parece súper importante porque es como abordar nuevos retos de cierta forma. Y el atletismo lo sigo haciendo porque mantengo mi condición cardiovascular. Si tú puedes correr, puedes hacer prácticamente cualquier tipo de deporte. La natación no es tan fácil de hacerla porque no hay una piscina en cualquier lado. Claro. Entonces el atletismo es algo que siempre he hecho porque cualquier viaje, tener un par de zapatos en la maleta es muy fácil. Recorrer las ciudades, conocer, perderte en una ciudad, perderte en un bosque. Yo creo que eso siempre lo he hecho y me encanta. Qué lindo y qué increíble eso, ¿no? Y esas ganas de seguir aprendiendo cosas. Te voy a preguntar, ¿por qué quieres seguir aprendiendo cosas? ¿Por qué te parece tan interesante descubrir nuevos deportes como el tenis, el golf? Bueno, yo creo que en el tema de los deportes, creo que el tenis, bueno, te das cuenta que en Necker jugamos tenis mucho. Sí. Y ahí yo jugué tenis chiquito, pero es uno de esos deportes que si no practicas, se desaparece. Haces el ridículo en la cancha. Y el tenis me ha gustado mucho porque es demandante físicamente, pero un tema de coordinación. Y me encantan los deportes que activan temas neuronales. Entonces, por eso me encanta el ajedrez. Sigo jugando ajedrez. Y el tenis es uno de los deportes que se atribuyen a incrementar la longevidad y a mantenerte despierto, ¿no? Conectado. Piensa en lo que es un golpe de una raqueta, una bola. Claro, la coordinación, llegar con el cuerpo, poner la raqueta en el sitio. Exacto. Entonces, me encanta y es un deporte que estoy haciendo en este momento. Lo hago 2-3 veces a la semana y lo combino con mis otros deportes. El ciclismo también. Bueno, creo que es un tema que siempre me ha encantado. Y en el tema de los deportes y nuevas habilidades,
y creo que eso aplica también a los negocios o a los emprendimientos, cuando los temas se vuelven repetitivos y no hay un nuevo reto, me aburro. Entonces necesito nuevos retos. Entonces ya sea que es una carrera en las montañas de Noruega, que eso no, al principio de este año en una ciudad que se llama Tromsø a menos 15 grados centígrados, o ya sea atravesar el estrecho de Messina en Italia. Nuevos retos, porque yo creo que con los nuevos retos se abren nuevas oportunidades y eso aplica no solamente al deporte, sino a mi vida personal. Mi pareja, mi esposa, es sueca y la conocí justamente en un reto, de una aventura de conocer un nuevo territorio en mi nuevo emprendimiento en Voltop, aprendiendo de los países más desarrollados en la transición a la movilidad eléctrica. Y también habla de no tener miedo al fracaso. Me dijo, en la primera cita me dijo, no estoy interesado, y yo dije, acá tengo que insistir. Sí, no me voy a dar por vencido tan fácil. Y en la segunda logró cambiar de parecer y bueno, ya estamos juntos y tenemos una hija de 4 meses. Felicitaciones, qué lindo eso. Ahí la tenacidad y la perseverancia, ¿no? Perseverancia, y no. Osar y esas aventuras que me encanta eso. Yo me escribí retos igual a oportunidades. Retos igual a oportunidades. Y vamos a entrar a tu lado emprendedor, vamos a decir. Creaste Mi Águila hace unos años, que ha sido un proyecto con muchísimo éxito. Ahora estás con Voltop tratando o trabajando para desarrollar la movilidad eléctrica en Colombia y con visiones de crecer. Nos contaste por qué te fuiste al lado empresarial, ¿no? Dinero no es lo que falta son buenos proyectos. Pero ¿cuáles han sido las claves que te han permitido sacar estos proyectos adelante, ¿no? Sabemos que el 90% de los proyectos mueren en los primeros 3 a 5 años y es difícil sacar un proyecto nuevo adelante, sobre todo como un startup, ¿no? Empezando desde cero. ¿Y cuáles han sido tus claves del éxito? ¿Por qué tú sí has logrado sacar ahora ya 2 emprendimientos exitosos adelante? Yo creo que lo primero es tratar de solucionar un problema real, no un problema ficticio. No algo que te inventes en la cabeza o que me encantaría. O una idea, o las personas a veces se enamoran con las ideas. Y yo creo que los emprendimientos que realmente prosperan tienen un cóctel, una combinación de diferentes cosas. Número 1, personas que están conectadas en resolver un problema real, ¿cierto? Entre más grande sea el problema, pues más grande es la oportunidad, ¿no? 2, realmente ojalá estar conectado con ese problema, aunque yo creería que un buen emprendedor lo puedes poner en cualquier problema y lo puede resolver, pero los mejores emprendedores creo que encuentran ese triángulo perfecto esa conexión entre un problema y un propósito conectado con ese problema. Esa es la conexión, de que de alguna manera ese problema emocionalmente esté conectado contigo. O sea, que digas, me da propósito. O hay gente que yo creo que es en el caso más en lo personal que se apersona de ese problema, ¿cierto? Y yo dije, ese problema ya es mío y lo voy a solucionar. Y yo soy más de esa escuela donde busco un problema que es un problema real que se necesita en la sociedad, no inventado, o donde estén poniendo más dinero en los fondos, que yo creo que eso es otro problema. Sí, corriendo detrás del dinero, ¿no? Siguiendo detrás del dinero y conectarme realmente con ese problema y creo que a través del éxito tú puedes escoger ya los problemas. Cuando tú empiezas a emprender por primera vez no tienes la fortuna de escoger el problema, sino que a veces uno trata de crear el emprendimiento y después trata de conectarse con lo que estás desarrollando. Yo creo que en la oportunidad, en la compañía que fundé hace 2 años, que se llama Voltop, con la misión de acelerar la transición a la movilidad eléctrica en América Latina, encontré un propósito superior que era mi aprendizaje en el mundo de transporte, tecnología y algo de un propósito superior que es tener ciudades limpias, eliminar la contaminación, el problema energético que hay en la región. Y yo creo que ahí se combinaron una cantidad de cosas y en la ola adecuada,
donde hay recursos suficientes y fondos interesados en fondear problemas, porque hay emprendedores también que tratan de solucionar problemas, pero si no hay recursos o no hay interés, pues muy difícil, ¿no? Y eso ha sido clave en mi caso. Otro tema que yo creo que es importante y es, yo creo que la mayoría de los emprendimientos fracasan es porque el emprendedor tira la toalla. Obviamente hay emprendimientos que deben fracasar, sí. y seguir continuando es una receta para la frustración y el fracaso aún peor, pero el emprender es muy difícil, muy difícil. Y si yo miro, por ejemplo, en el caso de Voltop, tuvimos el Town Hall, una reunión que tenemos con todos los miembros de la compañía una vez por trimestre, y les mostraba una gráfica de los resultados del último trimestre y los comparaba contra el primer trimestre cuando arrancamos Voltop. Y tú miras esto y uno dice, wow, ¿cómo llegamos acá? Esto es como una cima inalcanzable si lo hubiera mirado desde cuando arrancamos. Y es el efecto compuesto de 8 trimestres, 9 trimestres trabajando con un propósito y todos empujando para un lado. Y seguro con los retos que me encontré en el primer trimestre hubieran sido argumentos lógicos y coherentes para decir, no, esto no tiene más sentido. Los fondos o los inversionistas que no creían me decían, Bruno, eso no tiene sentido, estás haciendo retos totalmente distintos, la movilidad de energía eléctrica, escoge uno, y yo, eso no tiene sentido, no puedo hacerlo, tengo que hacer los dos al mismo tiempo. Bueno, y yo creo que ahí la mayoría de los emprendedores que fracasan tiran la toalla muy temprano. Y hay por ahí un emoji o una foto clásica del minero y que muestras a los diamantes detrás, que le faltaba un pedacito. Le faltaba 2 martillazos más. Y seguro, si seguimos trabajando en este camino, y la mayoría de los emprendedores te das cuenta, o te miras los Elon Musk, los Steve Jobs, todos estos personajes icónicos que han emprendido y creado compañías increíbles, en muchos de sus momentos eran perfectos para decir esto no tiene sentido, para acá no continuamos. Y han estado al borde del abismo, pero el personaje que es el ¿no? segundo cohete que no funciona, el software no anda, la compañía no funciona, está a punto de fracasar, y es esa persistencia y esa fe inquebrantable de continuar que hace la diferencia. Y creo que eso aplica no solamente en todo. Aplica en las relaciones, aplica en el deporte, aplica en el amor, en las amistades, en las familias. No fracasar, no tirar la toalla ante la adversidad. Y rodearte también de personas que creen en tus sueños. Que yo creo que también es muy importante, porque si el 100% de las personas que te rodean te dicen que ese camino que estás recorriendo no es el correcto, uno se la duda mucho internamente. Pero si hay 3 personas que te dicen, que tú dices, que yo aprecio, y te dicen, dale, continúa. Y parte de ese mismo aprendizaje puede ser que fracasaste, pero los aprendizajes son tremendos. Pues yo he tenido fracasos, los que te imaginas, de proyectos, de temas que he hecho y que no funcionan, o arrancan y no. Cuéntanos un fracaso que fue doloroso, pero que de alguna manera dices, gracias a esto pude aprender esto. Sí, una historia simpática, y fue como me conseguí la entrevista el puesto en JP Morgan en el departamento de commodities, que era como el más apetecido de los pasantes de las mejores universidades de los Estados Unidos en entrar. Yo monté un emprendimiento con mi hermano que se llamó en su momento, algo pequeño, se llama Ecomineros, y llevábamos oro. El oro tiene componentes distintos al oro. Puedes tener el oro iridium, rhodium, bueno, diferentes componentes que tienen un valor superior que el mismo oro. Entonces, comprábamos oro en Condoto, en un pueblo en el Chocó, en el Pacífico colombiano, y lo llevábamos a Nueva York y lo analizábamos en un laboratorio. Bueno, el caso es que tenía todos los méritos y hice un poco de dinero haciendo eso,
pero el tema logístico y la complejidad de seguridad, teníamos que entrar con cédulas falsas porque era muy peligroso que supieran que estábamos en un pueblo inundado claro de que, guerrilla. sí. Estamos hablando del 2005, Tenías que ir de 2006, incógnito, 2007. ¿no? Wow. Pero justo esa oportunidad, muy interesante, porque yo dije, ¿cómo yo descresto? Se llama Catherine Flax, transando miles de millones de dólares diarios en oro y en metales preciosos en la bolsa de los Estados Unidos. Cogí yo y conecté la historia de ese fracaso y le dije, yo sé que tú transas millones de dólares en oro, pero tú realmente, se llama el underlying asset o el oro, realmente quieres conocer una historia de dónde viene el oro. Y tiro polvo de oro en la mesa en esa entrevista y esta señora dice, este man está loco, y le muestro las fotos de los mineros y la historia artesanal, como se mina en el Pacífico colombiano y las condiciones arcaicas que todavía opera gran parte de la minería, que es un problema también en nuestro país. Y le empecé a hablar del oro, le empecé a hablar de lo que había hecho, y ese fracaso, que pues en retrospectiva era un fracaso porque no prosperó esa compañía, me dio la oportunidad de tener de entrar a JP Morgan en el departamento de commodities. Pues este tipo le tengo que dar la oportunidad de trabajar en este departamento. Y qué osadía, ¿no? Llegar con y tirar polvo de oro sobre la mesa. Tirar polvo de oro sobre la Catherine Flax, sí. Y era, increíble. Sí, me acuerdo perfectamente de esa entrevista. Ya quedó pasmada cuando le cuento la historia. Y ahí encuentro ahí como un análisis estratégico, una preparación, ¿no? De decir, oye, Total. tengo esta entrevista. No, yo llegué preparado. Yo llegué preparado, le voy a contar la historia, pues ¿qué más le voy a decir? Todo el mundo, o sea, pues yo tenía que mostrar el mismo encontrar formas. Estabas compitiendo contra los de Stanford, contra los de Harvard, con los de Princeton, con las mejores notas también. Yo tenía que contar otra historia. Y yo tenía una historia muy linda para contar, que realmente era, la historia realmente donde viene este metal precioso, la historia una historia increíble que sabemos la importancia del rol que ha jugado el oro en nuestra región. Creo que ella le conectó muy bien con el reto. Qué increíble. Sí. Y otra vez volviendo a ese lado de la aventura, ¿no? De quizás, wow, ¿a quién se le hubiera ocurrido o qué valentía o cómo se te ocurrió empezar ese negocio, ir a comprar oro con cédula falsa para que no supieran quién eras y con un poco de incógnito llevarlo a Nueva York y toda esta cosa muy aventurera, ¿no? Sí, claro, ¿no? Yo creo que... Y después, yo no sé si es algo de lo que nuestro ADN, pero después descubrí que mi bisabuelo llegó a Colombia de Alemania y era un minero. Entonces, venían los genes. Venían los genes. Y yo creo que ese espíritu emprendedor está en nuestra familia. Toda mi familia es emprendedora. Pero fue simpático saber que tengo en mi familia alguien que se voló de Alemania en busca de oportunidades en Colombia buscando oro. Buscando oro. Y buscando el dorado. Buscando el dorado, sí. Qué interesante. Y hablando de eso como de rasgos, ¿no? La familia de emprendedores. Sí. Quizás hay como un rasgo en tu carácter que los demás veían, o quizás tú mismo veías como una debilidad, pero que se terminó transformando en quizás una fortaleza, ¿no? Sí, yo creo que he sido crítica y he manejado. A veces soy muy impulsivo y competitivo. Siempre me sentaba en la primera línea en el colegio porque me encantaba levantar la mano y competir y terminar primero. Me encanta siempre la competencia. Obviamente me encanta ahora es una competencia menos agresiva, más sana. Sí. Yo creo que eso es tener ese espíritu de competidor, de buscar retos, de ganar. Creo que eso es algo que yo le he sacado provecho en mi vida. Y cada vez son menos los triunfos individuales los que disfruto
más los triunfos colectivos los que realmente saboreo. Y lo veo en las compañías. Si tú me dices, pucha, ¿qué prefiero? ¿Ganarme, no sé, una carrera atlética solo o llegar con un equipo y recorrer una aventura? Te puedo decir 1000 veces que prefiero la aventura en equipo. Yo creo que uno también se da cuenta de eso, que son esas anécdotas y esas aventuras en equipo son las que realmente uno se acuerda en su vida, no las individuales. Las individuales quizás te dan una explosión de placer corto plazo. Es momentánea. Efímero, ¿no? Sí, pero te das cuenta que tienes cosas con que compartir con las personas de esa aventura. Y yo creo que digamos, los retos individuales son importantes, pero los colectivos son muy superiores. Y necesitamos personas que le interesen trabajar en retos colectivos. Y una compañía es la combinación justamente de eso, de docenas, cientos o miles de personas trabajando por un solo objetivo, y cada uno tiene un rol. A veces atribuimos al fundador o el CEO, pero la realidad es que sin la ayuda de un equipo, seas el que seas, no llegas muy lejos. Imposible llegar lejos. Sí. Wow, Bruno, yo me quedo aquí. Tu vida es una aventura. Me ha notado cosas aquí como los retos son iguales a oportunidades, buscando siempre esa pasión por las aventuras, por salir, moverte, viajar y todas las oportunidades que se te han abierto en tu vida. Esa receta del éxito para emprendimientos, ¿no? De resolver un problema real, conectarse con ese problema, que sea realmente, que haya un propósito, no tirar la toalla como el factor más importante de fracaso de las empresas, ¿no? Y rodearte de personas que creen en ti y de personas que estimas que creen en ti. Es increíble. Y eso de que me quedó mucho, ¿no? De desarrollar relaciones de humano a humano, de hombre a hombre, de hombre a mujer, de mujer a mujer, y intentando ver qué es lo que yo puedo aportar más de qué es lo que yo puedo recibir, ¿no? Como elemento clave. Salir del pitch, ¿no? A ver qué puedo sacar de esto. Esa es distinción específica. Yo me la voy a guardar muy, muy cerca de mi corazón, porque me corresponde, me gusta, y me parece tan hermosa esa estrategia me va a permitir en mi propia gestión emocional de mí mismo, cuando estoy frente a personas increíbles, decir, oye, yo aquí no vengo a sacar nada, más bien cómo puedo conectar con esta persona, qué le puedo aportar, y genial, me gusta. De acuerdo. Y quizás para esas personas que están a punto de emprender o que están en un momento difícil, o que, yo qué sé, dicen, bueno, pero es que Bruno nos dijo que había que tomar riesgo cuando yo era joven, pero ahora ya tengo 50 años, ya es muy tarde para mí. ¿Qué nos podrías decir, con qué nos puedes dejar para terminar nuestro... Para aquellos momento? Emprendedores personas que quieren emprender en una etapa más tarde de su vida, o en general. En general. A ver, yo creo que uno tiene que tomar riesgos, y hay riesgos calculados y riesgos irresponsables, ¿cierto? Es muy diferente tirarte de un edificio, tirarte de un avión con paracaídas o sin paracaídas. Y yo creo que dependiendo en la etapa de tu vida, tienes que entender qué tanto riesgo puedes tomar. Por eso yo creo que las personas, independientemente de su condición o su edad, yo aconsejo, antes de emprender, hacer pruebas. Por ejemplo, si estoy trabajando para una compañía y quiero emprender algo, dedicarle el sábado y el domingo a sacar ese proyecto adelante y tratar de generar recursos para poder salir adelante. Otro ejemplo puede ser ahorrar por lo menos lo suficiente para subsistir por lo menos 8 o 9 meses, porque la realidad es que emprender es muy difícil y la gente piensa que en 3 meses la va a sacar adelante. Se va a dar cuenta que pasan 1 o 2 años. Entonces, abastecerse un poco de recursos y de un ecosistema emocional que te pueda apoyar antes de dar un salto. Cualquier persona puede dar el salto, ya sea tengas 18 años o 60 años. Sí, 88. 88, o ves emprendedores incluso de 85, y muchos ejemplos incluso
icónicos de los Estados Unidos, otras partes del mundo que emprendieron, Sí, después crearon fortuna después de los 70 años. Pero yo creo que es importante no ser ingenuo y saber que emprender va a tener muchos retos y hay que crear unos recursos iniciales, porque si no tienes dinero para abastecer a tu familia, desboronas la posibilidad de abordar dichos retos. Entonces, poder iniciar proyectos simultáneos mientras que tienes tu ingreso normal de tu trabajo, trabajar los fines de semana o ahorrar lo suficiente para poder decir estoy listo para emprender. Hay otras personas que ya tienen otras capacidades y pueden levantar recursos de fondos incluso antes de, pero eso pasa normalmente en los emprendedores ya con ciertos éxitos sobre sus hombros. Esos emprendedores que quizás tomaron ese riesgo calculado antes, construyeron el músculo para ahora poder lanzarse desde otro nivel. De acuerdo. Entonces yo creo que no tenerle miedo a emprender, simplemente entender que emprender es difícil, pero con valentía, con tenacidad y disciplina y con un propósito superior, todo se puede. Amén. Muchísimas gracias, Bruno. Ya lo saben, hay que tomar riesgos, pero siempre calculados, no a lo loco. Y aquí está el ejemplo de un aventurero que sigue con aventuras y sigue aquí construyendo con mucho éxito. Muchísimas gracias, Bruno, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a todos y todas que nos han escuchado, muchísimas gracias por la atención. Y como siempre, comparte este podcast con la persona que tú sabes que lo necesita. Eso es lo más importante. Muchas gracias, un beso y nos vemos la próxima. Superlatinos Podcast con Carlos Malatesta. Siguiendo las huellas de lo extraordinario.